Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizaremos los temas más recientes y relevantes en el mundo del antilavado de dinero para actividades vulnerables y compliance. Solo aquí, en IMEFI TV. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day, mi asesor PLD, mi asesor en prevención de lavado de dinero. Hemos estado trabajando con este tema del beneficiario controlador, considerando que ya no solo está el beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación, lo tenemos en la LFPORPI y debe formar parte del compliance. O sea, por ahí tenemos un tema que tendríamos que estar cuidando bastante. ¿De acuerdo? Estamos en el programa número 32 del 20 de octubre del 2025 y tenemos que ir avanzando para ver qué onda. El beneficiario controlador, Código Fiscal de la Federación, el FPORPI, compliance, o sea, ya se nos convirtió en un tema harto difícil. Soy Javier Martínez, me encuentran en LinkedIn como Javier Martínez o en mi correo jmartinez@taxday.com.mx. Estamos en redes sociales como TaxDay PLD, como asesor PLD, y si ustedes le dan a este QR, van a entrar a un WhatsApp en el que están recibiendo constantemente documentos y noticias sobre prevención de lavado de dinero. Bien, recuerden que el asesor PLD, no, eso es cuando era chino, no, el asesor PLD previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y logra que se cumplan las obligaciones para evitar sanciones. Eso es lo que debemos estar revisando. Muy bien. Ok, pues vayamos pensando. Fíjense, tenemos una empresa que tiene la obligación de tener prevención de lavado de dinero y aparte es con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y también todo el tema de compliance. Vamos a pensar un poquito cómo quedaría este supuesto dentro de las carpetas, digamos, cómo las tendríamos. Debiéramos tener entonces una carpeta, dice, se tienen actividades que forman parte del compliance en las empresas en las que los responsables deben reportar directamente al Consejo de Administración. Estos amigos tienen que reportar directamente y estamos hablando de un tema de compliance. Hay dos carpetotas que tienen subcarpetas. La primera que sería en la parte de compliance corporativo y accionistas. La persona que debiese llevar este tipo de obligaciones en la empresa sería el compliance officer, digamos el oficial de cumplimiento. Y después tenemos cumplimiento de obligaciones PLD-FT, que aquí debiésemos tener al representante PLD como la persona que lleva este tipo de obligaciones. Habrá, por supuesto, pequeñas empresas, medianas empresas, en las que la misma persona lleva todo, o simplemente el propio contador o el área jurídica llevan todos estos supuestos. Recordemos aquí nada más algo importante. Cuando hablamos de quién hace qué, quién participa en el proceso de prevención de lavado de dinero, podemos hablar que es el área de cumplimiento ético normativo, la parte de PLD-FT. Todo el compliance estaría aquí. Fíjense bien en esta figurita. Hay una asamblea de accionistas, abajo está un comisario que le reporta directamente a la asamblea de accionistas, hay un consejo de administración que le reporta directamente a la asamblea de accionistas. Entre el consejo de administración llegamos al director general, pero en medio hay un área de cumplimiento que sería el área de compliance, el área de prevención de lavado de dinero. Esta área debe reportarle directamente al consejo de administración. Y ya veremos, no solo se trata de la prevención de lavado de dinero, hay muchas otras cosas que se hacen aquí. El director general pues debe estar preocupado por
dar resultados, por producir. Esa es su chamba. Pensemos que un director gana un salario y aparte gana un bono, dependiendo de si llega a determinado resultado previamente previsto, ¿no? Digamos. Y entonces vamos a suponer, oye Javier, tú vas a tener un bono de tanto solo si logras tener una utilidad fiscal, una utilidad contable. Aquí estaríamos siempre hablando de utilidades contables. El mundo fiscal no le interesaría por tanto al director general, una utilidad contable de tanto, ¿no? Si llegas a tal utilidad, pensemos, si llegas a 2 millones de utilidad fiscal, de utilidad contable neta, vas a tener un bono de tanto. El director general siempre va a estar trabajando por su bono. Digamos que el director general está en el corto plazo, el consejo de administración está en el largo plazo, y en ese largo plazo es donde tenemos que estar cuidando toda el área de cumplimiento normativo, de cumplimiento ético normativo, como ahora ya lo estamos mencionando o se menciona en una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense bien, esto ¿qué hace quién, por qué, bla, bla, bla? Se ha convertido en un tema ya obligatorio. Bueno, imagínense ustedes, nada más recordemos esto. Hay un amparo directo, el 11/2025, en su página 116, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla del compliance como un programa interno obligatorio. En el punto 210, si tienen el documento, lo tendrían en la página 116. Si no lo tienen, lo subo nuevamente en Tax Day en LinkedIn o en Javier Martínez en LinkedIn para que puedan bajar este documento por los puntos que contiene, que son por demás interesantes. Fíjense lo que dice aquí en este punto 210. En diverso aspecto, la prestación identificada en el inciso F tiene como propósito reclamar la responsabilidad extracontractual derivada del incumplimiento de la demandada, tercera interesada, a su propio programa interno denominado compliance, dentro del cual se contempla el código de conducta, el código de conducta para socios comerciales del tal grupo, etcétera, pues considera que esa corporación, así como los agentes y empleados, contribuyeron a la terminación anticipada e incumplimiento del contrato. Aquí alguien quiere que le paguen daños y perjuicios por terminar un contrato de forma anticipada y dice, oye, no estás cumpliendo con tu compliance. En el punto 211 dice, además, como prestación G, reclama el pago de daños punitivos también derivados del incumplimiento del programa interno de compliance antes referido. Oye, yo no cumplí con mi compliance o con el compliance que debía haber tenido. Y eso me pueden llevar en un contrato a que me cobren daños y perjuicios. Bueno, aquí se dio este caso ya. Este es un caso del 2025. En el punto 215, un poco ahondando más en esto, dice, es oportuno puntualizar que el compliance consiste en un sistema de prevención de riesgos legales que integra las metodologías, auditorías y mediciones a través de las actividades de monitoreo, control, alerta, registro y reporte de actividades u hechos sospechosos que pueden desembocar en ilícitos o supuestos de hecho que atentan contra regulaciones estatales para determinado sector económico o contra las normas internas de una empresa, provocando sanciones, multas o pérdidas económicas. Continúa diciendo en el punto 216, el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la de 2003, digamos esta la conocemos como Mérida 2003, de la cual México es parte, prevé que los países deberán tomar medidas para prevenir la corrupción,
mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como prever las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Recuerden que esta convención, al estar aceptada por México y autorizada por la Cámara de Senadores, tiene el mismo nivel que la Constitución. Dos puntos más, y ya nada más para que nos quede claro En el punto 217 dice: la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emite programas para fomentar la ética a través de buenas prácticas y lineamientos generales en la materia, con el objetivo de brindar asesoría al sector privado sobre su cumplimiento para el diseño y aplicación de políticas de integridad. En el 218 nos habla de que dicha secretaría emitió el programa de integridad empresarial, en el cual redactó una serie de lineamientos para que el sector privado cumpliera con dichas políticas, por lo que enumero algunas de las cosas que deben tener. Son las siguientes. A ver, oye, ¿la Secretaría de la Función Pública tiene el programa de integridad empresarial? Sí. O sea, ahí está, lo hemos tomado. Este es un tema que lo hemos revisado en IMEFIC dentro del curso de 5 horas de ética. Generalmente hemos trabajado varios años con este programa de integridad de la Secretaría de la Función Pública por la importancia que creemos que reviste. Dice entonces aquí: con base en este programa de integridad, necesitamos un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, un código de conducta debidamente publicado y socializado, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncia, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Continúa diciendo, es que está interesantísimo este tema, en el punto 221, perdónenme que haya tomado solo algunos puntos, pero ustedes saben, estas sentencias tienen muchísimas hojas y como que nos fuimos a la parte específica de compliance. En el punto 221 nos dice: también se advierte que para dar cumplimiento a este sistema de integridad empresarial deben establecerse canales de denuncia, mecanismos de recepción de estas, asesoría, seguimiento puntual y su resolución, garantizando la confidencialidad y la protección al denunciante. Sin embargo, este tipo de mecanismos de denuncia se refieren a los internamente adoptados por la empresa, así como la cooperación que debe mantener con autoridades competentes, lo que no obstaculiza la procedencia de la acción aquí reclamada, pues el juicio tiene su origen en una controversia de orden civil. 226, de igual forma, señaló que dicho programa funciona para implementar normas autorregulatorias como medidas preventivas de los riesgos de diferentes materias como la penal, laboral, tributario, ambiental, por lo que concluyó que el concepto de compliance son normas de carácter interno que permiten una buena organización. ¿Qué les parece? Entonces, estamos hablando de que hay un tema que ya no podemos soslayar. Tenemos el tema de compliance. Tendríamos que tratar de cumplirlo lo mejor posible. De ahí que tenemos que estar revisando qué vamos a hacer con estas carpetas que decimos debiéramos tener. Recuerden que el 16 de julio del 2025 se modificó la LF-PIORPI y también una parte del Código Fiscal en el artículo 400 bis. Pensemos en las carpetas. Dice cumplimiento corporativo o de accionistas. Esta es la fracción 1. Todo lo de PLD estaría en la fracción 2.
Este trabajo lo hace el área de cumplimiento corporativo de la empresa y tiene las siguientes carpetas. O sea, hay un área de cumplimiento corporativo. Ok, no me estás hablando del representante PLD, no. Te estoy hablando, digamos, del compliance officer, ¿no? Por ponerle un nombre que ha sido más o menos ya reiterativo en muchas empresas. Aquí debiera tener mi manual de ética y de compliance, que está la parte de integridad y anticorrupción. Debiera tener mi beneficiario controlador, aquí hay un primer beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación. Esto implica tener un manual de beneficiario controlador y tener los expedientes de los beneficiarios controladores, que eventualmente pudiesen ser hasta 6 en una empresa, considerando que en el Código Fiscal nos dicen que son los que tienen más del 15% de acciones con derecho a voto. Hay otro beneficiario controlador en la LF-PIORPI. Tú dices, oye, pero me dijiste que aquí no está lo de la LF-PIORPI. Es que esto es una obligación de la LF-PIORPI, pero no tiene que ver con la actividad vulnerable. Este es propio. Son expedientes de los beneficiarios controlador con reglas de carácter general pendientes. O sea, esta parte todavía no sabemos cómo la vamos a integrar. ¿Va a ser igual que el Código Fiscal de la Federación? No necesariamente. O sea, tendremos que esperar qué onda con esto. Pero ya debemos tener algo. Oye, ¿puede ser que me jalen los mismos datos que ya tenemos en el Código Fiscal de la Federación? La respuesta es que hay muchas diferencias, o sea, no está fácil que concilien el beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación con el beneficiario controlador de la LF-PIORPI, pero eventualmente habrá que manejar ambos supuestos. 4. Beneficiario controlador. Aquí hay otro beneficiario controlador. ¿Y este qué? Es el registro en la Secretaría de Economía. Oye, yo necesito meterme a la Secretaría de Economía y registrar a mi beneficiario controlador. Pero esto lo voy a hacer con las reglas de carácter general que siguen pendientes. Aun cuando nos están diciendo, oye, ya la Secretaría de Economía abrió una pestaña donde podrías meterte y meter documentos y ya, pero no es algo que esté dentro de las disposiciones ya obligatorias porque no se han publicado las reglas de carácter general anunciadas en la reforma del 16 de julio del 2025. Hay otro expediente de accionistas en el RFC. Este es un expediente de los accionistas. Oye, en el RFC necesito que me digas quiénes son tus accionistas, quiénes son tus apoderados. Y entonces aquí sería expediente de accionistas y apoderados en el RFC, y hay que hacerlo, hay que estarlo actualizando. Esto ya lo venimos haciendo desde hace tiempo. Aquí la pregunta sería, oye, ¿quién lo hace? ¿Y por qué lo hace él? O sea, sería una pregunta obvia. ¿Por qué lo hace específicamente alguien del área jurídica que en el organigrama ya no estaría dentro de la parte de compliance, sino estaría dentro de la parte de ya operatividad de la empresa? Debiéramos tener un archivo de actas de asamblea, debiéramos tener nuestras actas de asamblea ordinaria y deberíamos tener los expedientes de los accionistas. Y aquí es importante esto. Debiesen existir políticas. Oye, ¿me dices que tú vas a tener políticas para tus accionistas? Sí. ¿Y qué vas a hacer con esas políticas de los accionistas? Bueno, o sea, la gente para poder entrar dentro de mi empresa, tener acciones, tendrá que
estar dispuesta a cumplir con estas políticas. Te voy a poner un ejemplo, como cuál. Oye, si tú tienes un accionista, ¿lo buscarías en listas negras? Claro que sí, pero no lo puedes buscar en listas negras si no le dijiste previamente. O sea, quieres ser accionista, tienes que aceptar estas políticas que tenemos en esta empresa para nuestros accionistas. Eso lo necesitamos hacer. ¿Ok? Y ahora sí, vamos al punto 2, cumplimiento de obligaciones PLDFT, que esto es lo que tiene que ver con la LFPORPI. Aquí es donde tendríamos que revisar cómo voy a tener mis carpetas y cómo debo ir llenando cada una de estas carpetas para cumplir con las obligaciones de la LFPORPI. Vámonos a corte y regresamos. Recuerden que tenemos ya en puerta nuestro curso taller de beneficiario controlador, donde vemos Código Fiscal de la Federación y LFPORPI junto, y vemos estos puntos de cómo debiésemos estar cumpliendo de una manera que se pueda convertir en algo mecanizado rápidamente. Vámonos a corte. ¿Qué tal, amigos? Tenemos un taller para identificar al beneficiario controlador conforme al Código Fiscal de la Federación y ahora conforme a la LFPORPI, a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Vamos a tener que meternos a detalle en lo que tenemos de obligaciones en el Código Fiscal de la Federación, que ahí ya saben, necesitamos determinar al beneficiario controlador persona física de nuestra empresa. También necesitamos determinar al accionista que tiene el control efectivo. Por otro lado, la LFPORPI, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, nos da dos obligaciones respecto de nuestro beneficiario controlador. Hay que identificarlo y tenerlo listo para contestar cualquier requerimiento proveniente del SAT que tiene que ver con la LFPORPI. Tendremos que subir a nuestro beneficiario controlador en la Secretaría de Economía. Habrá que revisar los datos y detalles que debemos tener ya listos para en cuanto esté el software, subamos esa información. Por eso es que es un curso de tanto tiempo, pero debemos salir con manualitos. Oye, dime qué hago, cómo lo hago, qué expedientes lleno, qué datos deben tener en cada uno de los casos y quién debe hacer. Eso es lo que buscamos en este taller. Esperamos que estés con nosotros. Listos, amigos, vamos con esta segunda parte. Estamos en su programa Tax Day, mi asesor PLD. Estamos revisando el tema del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación, en la LFPORPI y en términos generales en el compliance. Revisábamos que en esta segunda carpeta tenemos algo que nos dice, oye, cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este trabajo lo hace el área de cumplimiento. Nuevamente, es área de cumplimiento. Y es supervisada por el representante PLD. La primera parte la tendría que hacer el Compliance Officer y la segunda la tendría que hacer el representante PLD. Tiene las carpetas de actividades vulnerables. Esto obviamente tendría que llevarlo solo cuando realizo actividades vulnerables. Cumplimiento de obligaciones PLDFT, digamos aquí, coma, cuando realizo actividades vulnerables. Oye, pero decíamos que hay obligaciones que debemos cumplir, aunque no tengamos actividades vulnerables, pero debemos cumplir obligaciones de la LFPORPI. Sí, son los dos conceptos de beneficiario controlador que no se lo estamos dejando al representante PLD, se lo estamos dejando al área que está manejando el tema con los accionistas, porque allá son dos obligaciones en la que debemos tener nuestros expedientes para contestar requerimientos y debemos tener
nuestro beneficiario controlador y subirlo a la Secretaría de Economía. Esos están allá. Esa chamba, si se la dejamos aquí a este beneficiario controlador, consideramos que ya lo estamos sacando de su expertise, o sea, se están revolviendo estos temas. Entonces, aquí solo es la parte de actividades vulnerables. Oye, yo no realizo actividades vulnerables, bueno, entonces ya no tendrías por qué llevar esta parte de la LFPORPI. Oye, pero yo soy un grupo empresarial y tengo una empresa controladora. A ver, va de nuevo. Tienes una empresa controladora, entonces tienes la obligación de tener un manual de prevención de lavado de dinero que, además de la parte de prevención de lavado de dinero, vea la parte de delitos que tienen que ver incluso con el financiamiento al terrorismo. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que cuidar en qué momento caemos ahí. Entonces, esto lo hace el área de cumplimiento y lo hace el representante PLD. El acceso a estas carpetas está limitado a personal del área de cumplimiento con capacitación. Oye, a ver, recuerden que una de las obligaciones a partir del 16 de julio del 2025 nos dicen, a ver, tú tienes que identificar y conocer directamente a tu cliente. ¿Qué significa directamente? Directamente quiere decir que lo hacemos con personal que tiene capacitación en prevención de lavado de dinero y en protección de datos personales. No lo puede hacer cualquier persona. Tendríamos que tener mucho cuidado con esa parte. Ok, ya estoy aquí en mi carpeta 2 Romano y en la primera carpeta, ¿qué es lo que tengo? Carpeta de alta del sujeto obligado en el padrón de prevención de lavado de dinero. O sea, ¿cuándo soy un sujeto obligado? Cuando realizo actividades vulnerables. Aquí deberé tener documentos como el alta en el padrón, digamos en el, aquí lo ponemos más específico, en el padrón SPPLD del sujeto obligado. Debiera tener el acta de consejo y aceptación del cargo del representante PLD. Debiera tener el acuse de alta en el portal, en el padrón SPPLD de cada una de las actividades vulnerables. Oye, ¿cuántas actividades vulnerables realizas? Una, yo otorgo préstamos. Ok. 2, yo vendo inmuebles. 3, también construyo inmuebles y caigo en supuestos de desarrollos inmobiliarios. Aparte, tengo arrendamiento de inmuebles. Pudieras tener varias actividades vulnerables y cada una de ellas deberás tenerlas por separado dentro de esta carpeta. Hay que revisar también qué requerimientos y actualizaciones tienes del padrón PLD, del padrón SPPLD. ¿Por qué? Porque son diferentes a los otros requerimientos. Aquí lo que nos van a estar pidiendo tiene que ver con cuestiones del propio padrón. El alta, la baja, la actualización de datos, etcétera. Todo eso debiera estar ahí. 2. Hay una carpeta con el manual PLD-FT y con los formatos. En toda esta carpeta del manual PLD-FT debiese estar el manual PLD-FT actual, los anteriores, el personal del área de cumplimiento, la capacitación PLD-FT, los expedientes, serían expedientes por persona de las gentes que están en el área de cumplimiento, la parte de metodología del enfoque basado en riesgo, los sistemas automatizados PLD-FT, las listas de la UIF para personas bloqueadas. Recuerden que estas listas
esta lista de personas bloqueadas para nosotros aquí es nueva. Ajá. Habrán escuchado, oye, ¿qué crees? Que la unidad de inteligencia financiera ya le dijo a las entidades financieras que tienen que tomar dentro de sus listas de personas bloqueadas a estas personas específicamente que salieron en las listas de OFAC. OFAC, digamos que es la lista donde aparecerían los terroristas, en este caso los narcoterroristas. Y entonces les están pidiendo que aparezcan ahí. Sin embargo, hay otras en donde yo tengo algún tema donde estos cuates podría ser que tengan una bronca, y entonces voy a sacar una lista que no puede ser una lista pública. Esta es listas UIF, digamos, le pudiéramos confidenciales de la UIF de personas bloqueadas. No pueden ser públicas porque todavía estos cuates no se les han declarado culpable. O sea, tiene que respetarse su ¿cómo se llama? Tiene que respetarse su inocencia en tanto no se demuestre que son culpables. Pero yo ya puedo desde este momento no permitir que realicen actividades vulnerables. Oye, quiero un auto, no, porque apareces en una lista de la UIF. Aquí estás, así que no puedes. Hay una lista de PEPs. Esta lista de PEPs de personas políticamente expuestas también la tenemos que estar cuidando cuando tengamos que revisar a nuestros clientes y usuarios, y también es nueva para efectos de la LFPORPI, también está nuevecita. Oye, está bien, ¿qué más? Necesito tener las listas del Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Naciones Unidas, la de terroristas. En esta lista de terroristas, eventualmente pudiesen actualizarla con narcoterroristas. Eso pudiese ocurrir, la respuesta es sí, y en ese momento todos tendríamos la obligación de estar cuidando no realizar operaciones con estas personas, ¿no? Con estas terribles personas. Entonces, estas listas de terroristas ya las tenemos publicadas en el Diario Oficial de la Federación desde 2016, y también podemos estar bajándolas desde el portal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es parte de la ONU. Aparte hay otras listas negras del 69B, y hay otras como las de OFAC, que son las que decíamos, oye, estas son las listas que tienen que ver con Estados Unidos respecto de los narcoterroristas. Ok. A ver, entonces tendré que tener todo esto dentro de mi carpeta de manual. La gente que maneja el manual debiera simplemente decirle, yo ya le digo en el manual qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y nosotros tendríamos que estarle dando todos estos elementos. La carpeta 3 trae un manual de protección de datos personales, y aquí son dos, el que sea actual y el que sean los anteriores. Recuerden que cambió la ley una vez que quitaron al INAI, y entonces esto que tenemos en nuestros manuales va a tener ligeros cambios, o sea, varios pequeños cambios que van a hacer que nuestro manual de protección de datos personales cambie. El no tener este manual ya representa también un problema. 4. Expediente de clientes persona física y su beneficiario controlador. A ver, va de nuevo. Yo tengo clientes personas físicas y también tengo a su beneficiario controlador persona física. En su caso debiera ser un beneficiario controlador también persona física, conforme a la LFPORPI.
aquí una sugerencia que tenemos, que puede ser por el nombre de la persona, pero pudiese ser también por la parte del RFC. Ponemos el RFC ya sea a 10 o a 13, a 14 posiciones, y con eso vamos aumentando a cada uno de los expedientes. A partir del 16 de julio del 2025 debemos tener también los expedientes de los beneficiarios controladores con documentos, que ese es un problema que no sabemos todavía cómo solucionar en muchos casos. La carpeta 5 nos dice el expediente de clientes, personas morales, y el beneficiario controlador, que también aquí debe ser una persona física conforme a la LFPORPI, y estamos hablando siempre de el beneficiario controlador, persona física de los clientes. Aquí estos son carpetas también que están con el RFC como una sugerencia o con el nombre de la empresa, y entonces aquí debiésemos tener por cada uno de ellos, cada uno de nuestros clientes, esta carpeta. Después tendríamos unas carpetas mensuales de avisos de la actividad vulnerable. Por ejemplo, aquí la 04, cada actividad vulnerable lleva su propia carpeta, pero pensemos que es la carpeta 6.1, por ejemplo, y aquí en esta carpeta pongámosle un número, 6.1, es la de préstamos. Oye, ¿qué crees que también tengo arrendamientos? Bueno, en la 6.2 tendrías que repetir todas estas carpetas. Dice informes, avisos y expedientes de la actividad vulnerable en su carpeta mensual. Si yo me voy a la carpeta de este mes, este es 25-2501, quiere decir que sería el mes de enero del 2025 de la actividad vulnerable de préstamos, y aquí debieran estar los avisos o informes, los documentos de la actividad vulnerable realizada y el contrato, transferencia, comunicaciones, todo lo que se dé en este supuesto. En el punto 7 nos dicen que debemos tener información mensual de la contabilidad y de la tesorería para cumplir PLDFT. ¿Qué me tienen que entregar? Esta información mensual, esto también debiera estar como lo indica el manual PLDFT. O sea, en el propio manual debe estar diciendo, o debemos estar diciendo, qué hacemos para obtener nuestra información, ¿de acuerdo? O sea, oye, sí, me pasan esta información, me pasan este dato, cuándo me lo pasa, quién me lo pasa, etcétera. Y debiésemos tener otra carpeta donde diga alertas y denuncias de probable lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Recuerden que pudiéramos caer en casos de tener avisos 24 horas por probable lavado de dinero, y entonces esto sí necesitamos tenerlo en todos los casos. Pues ya se me convirtió en un verdadero tema. Todo esto tendremos que entender que me representa un problema. Oye, ¿te gustaría tener estas carpetas ya puestas de forma tal que sabes en dónde tendrías que estar rellenando, en dónde tienes pendientes, en dónde puedes ir avanzando, en dónde ya no puedes equivocarte porque podría ser terrible el que te caiga una revisión o un requerimiento de información y que no lo tengas? Entonces valdrá la pena que vengas con nosotros a este programa de beneficiario controlador. Recuerda que si no lo puedes hacer presencial en línea, lo puedes comprar posteriormente, y sigues teniendo la ventaja de que si tienes alguna duda puedes hacer preguntas vía correo electrónico, aunque ya no sea en línea en vivo. Por ahí sería este punto. Muy bien. Platícame, Jess, veamos una pregunta nada más, por tiempos ya se nos fueron, perdón, discúlpenos, para ver qué onda y qué tenemos con todo este rollo que ya se me convirtió en un problema donde dices, no inventes, es muchísima información. O sea,
no suena tan sencillo como parecía. Dices, no, pues sí, estás hablando de mucha información que debemos tener cuando realizamos actividades vulnerables. Cuéntame, Jess. Hola, contador. Nos pregunta María, ¿quién debe ser el Compliance Officer y quién es el responsable PLD en las empresas? A ver, tenemos un Compliance Officer y aparte hay un representante PLD. Primero, el representante PLD debe ser alguien que tenga capacitación en prevención de lavado de dinero. O sea, oye, a ver, espérate, yo voy a poner a alguien del área jurídica, uno de los abogados del área jurídica que sea el responsable de la prevención de lavado de dinero. Ok, tiene capacitación al respecto, sabe qué es lo que tiene que hacer. Es abogado, bueno, eso no implica nada. Esta es una materia especializada, es algo que debemos entender que es especializado. Sea abogado, contador o cualquier otra profesión, la que tenga, tendrá en todos los casos que tener capacitación específica para poder cumplir con esto. Ahora, en el área del Compliance Officer, esta, dependiendo de las empresas, pudiese ser un área mucho más completa. En el Compliance Officer o en el área de cumplimiento pudiéramos tener varias personas donde una de ellas es el representante PLD, otra de ellas sería el que está viendo la parte jurídica. Si está viendo la parte jurídica, entonces tendríamos que cuidar específicamente qué parte va a llevar esa persona, porque habrá otras personas que lleven anticorrupción, etcétera, que pudiese ser diferente. Muy bien, pues Jessy, ya estamos en tiempo. Amigos, les recordamos que estamos con ustedes todos los lunes en vivo a las 15:30 horas en IMEFI TV. Los esperamos la siguiente semana. Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizaremos los temas más recientes y relevantes en el mundo del antilavado de dinero para actividades vulnerables y compliance. Solo aquí en IMEFI TV.